Buenas nuevamente amigos del canal Míralo y tú mismo hazlo. Esta vez les traigo un gorro de satín con doble color. Inicialmente yo tengo un molde aquí de 32 centímetros, que es el gorro que se hace para la talla M. Aquí lo medimos, el diámetro, y vemos que tenemos exactamente los 32 centímetros para el gorro talla M. Procedemos a escoger la tela de satín. Vemos que tenemos las herramientas necesarias. Tenemos la tijera y una tiza, que es lo que vamos a utilizar en estos momentos. Colocamos el molde encima de la tela y con mucho cuidado a que no se nos vaya a mover el molde de la tela, marcamos alrededor. Tenemos que utilizar una tiza en la tela de satín que sea una tiza que se pueda marcar, ya que se venden unas tizas también que son como de parafina. Esas tizas no marcan, esas tizas resbalan y no les va a quedar bien marcado la tela en satín, sobre la tela de satín. Procedemos a cortar con la tijera y vemos que el molde sale casi que perfecto. Esta es una tela de satín que se utiliza para el cabello, para evitar el frizz, le da brillo. Las personas que se han hecho tratamientos o se han hecho el blower, en la noche se los cuida bastante. El cabello no amanece esponjoso. Volvemos a marcar nuevamente, como es un gorro de doble color, sobre la tela de satín blanco. Marcamos con mucho cuidado, quitamos el molde y procedemos a cortar nuevamente la tela por toda la orilla. Aquí en este caso no nos interesa mucho que nos quede exactamente redonda. O sea, no tiene que quedar 100% redonda, ya que es un gorro totalmente casero. Pero en la costura que le vamos a hacer, siempre se disimula un poco la diferencia, un poquito de tamaño. Entonces procedemos a planchar la tela de satín en la selección que dice algodón. Si le ponemos un poco más de candela, obviamente se nos va a pegar la tela a la plancha. Planchamos las dos telas para quitar un poco las arrugas y para que se nos haga un poco más fácil la costura al unir las dos telas de satín para la confección del gorro. Una vez que ya hemos planchado, ya hemos quitado las arrugas de la tela, vamos a proceder a unir las dos tapas. ¿Cómo las unimos? En este caso tenemos la tela de satín blanca del lado brillante y del lado mate va a quedar de la parte de abajo. Lo mismo vamos a hacer
con la otra tapa de color negro. La parte de satín debe quedar cara con cara la parte brillante de cada tela. Procedemos a darle la forma, a ubicarlo de la forma más perfecta posible que podamos ver. Bueno, entonces continuamos con el tutorial. Tenemos aquí en la máquina de coser el hilo blanco en la parte superior y el hilo negro en la parte inferior. Asimismo debemos colocar nosotros la tela de satín para elaborar el gorro. Ya sabemos que es por el reverso de cada uno y colocamos aproximadamente 1 centímetro para poder elaborar primeramente el gorro, la primera costura. Rematamos y verificamos que tengamos el centímetro. Si no tenemos de pronto idoneidad o la práctica, podemos ayudarnos con métodos que ustedes de pronto pueden tener, como yo tengo por ejemplo este imán. Lo ubico aquí y de ahí no me pasa. Lo coloco a 1 centímetro. Entonces, una vez ya estemos finalizando de coser, dejamos aproximadamente una abertura de 3 centímetros aproximadamente para poder doblar la tela. Ahí está. Rematamos, subimos el prensatelas, cortamos y por aquí es que vamos a comenzar a extraer la tela internamente de la parte brillante que les había comentado. Ya tenemos el gorro volteado de la parte que nos va a quedar. Lo sacudimos, no tan duro, no tan fuerte, un poco para que nos quede bien. Luego colocamos en la parte de esta distancia de aquí, son aproximadamente casi 4 centímetros. Medimos con 1 metro para ver si son 4 centímetros exactamente. Efectivamente 4 centímetros para poder colocar el elástico. Aquí sí no es necesario comenzar por la parte de la abertura que ya hicimos, sino de cualquier parte, ya que esta parte sí va a ir cerrada. Esta siguiente costura sí va a ir cerrada. Aquí ya estamos terminando, unimos la primera costura con la segunda, rematamos, subimos el prensatela, sacamos con mucho cuidado que no se nos vaya a luir la tela de satín. Como ya les dije en mi anterior video, el de tela de satín es un poco difícil de trabajar. Cortamos los hilos con mucho cuidado y observamos que ya quedó esta distancia aproximadamente de 4 centímetros para poder introducir el elástico. 4 centímetros. Bueno, ya tenemos elaborada
las dos tapas confeccionadas de la tela de satín negro y blanco. Ahora, ¿qué nos queda? Introducir por esta parte de aquí del orificio el elástico. Aquí lo tenemos. Medimos con el metro. 55 centímetros es la medida estándar. 55 centímetros. Por aquí es donde vamos a cortar. Y procedemos a meterlo esta parte por el orificio. Para eso nos vamos a ayudar ya sea con una nodriza o con esta guía. Vamos a hacerlo con esto. Parece esto es muy grande, muy exagerado y no entra por aquí. Pero nos facilita mucho el sacarlo la punta por el otro extremo. Debemos de tener cuidado de que cuando entre no se entorche mucho para que no se nos vaya. Vamos a colocar la nodriza en esta parte posterior. E iniciamos el proceso de sacarlo al otro extremo. Ya pasó. En esta parte de aquí tenemos que estar pendientes de que nos quede bien cuadradito. Es decir, que no se nos haya entorchado en la parte interna el elástico para que no maltrate a la cabeza. Verificamos bien. Efectivamente está bien, no está doblado, no está nada. Y procedemos a unir el elástico. Bueno, en este punto lo que vamos a hacer es colocar nuestra máquina en sisa. La colocamos en sisa. Y procedemos a unir los dos elásticos. Hacemos un cuadrado, levantamos el prensa tela, seguimos por acá. Y listo. Ya tenemos unido los dos elásticos, lo introducimos, abrimos la parte del elástico de la cabeza y ¿qué nos queda? Unir esta parte. A quitar la parte de la costura en sisa de la máquina. Y cosemos la parte que se encuentra, la parte final, para cerrar
la parte blanca con el hilo blanco arriba y la parte negra abajo. Acomodamos bien aquí. Unimos estas dos partes y procedemos a coser. Rematamos. Observamos que nos quedan unos pedacitos de hilo afuera, los cortamos el sobrante del hilo y nos damos cuenta de que el gorro quedó a la perfección. Aquí observamos cómo nos quedó el gorro.